Católicos por convicción y desde la tradición, la fe en el siglo XXI castiga la pureza. Jesús amigo y hermano, nuestra realidad, nuestro día a día. Somos discípulos del siglo XXI. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos vean. Estamos en un nuevo capítulo, este es el capítulo 4 de este podcast, Discípulos del siglo XXI. Esta vez me acompaña Guille, y vamos a hablar un poquito acerca de esos mitos y prejuicios que hay alrededor de la Iglesia Católica. Entonces, un saludo para ustedes que nos están viendo, nos están escuchando, para la diócesis que es por donde nos ven más. Y bueno, vamos a dar inicio, pensando primero un poco en una definición de mito que viene siendo como una especie de metáfora para explicar algo, ¿verdad? Entonces, uno puede pensar que algunos textos pueden ser más mitológicos dentro de la iglesia, porque no es como que pasaron las cosas literalmente así, pero ayudan a explicar cómo sucedieron las cosas. Pero a veces los mitos se utilizan para decir algo que no es cierto, y de ahí nacen también muchos prejuicios que la sociedad tiene hacia la Iglesia Católica y que empiezan a utilizar un poco como ataques, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar en qué función tienen dentro de la Iglesia, un mito, bueno, ya un poco lo expliqué, que intenta aclarar ciertas cosas, pero los prejuicios no son nada buenos. Siempre genera una imagen adicional que no tiene nada que ver con la realidad, no tiene nada que ver con lo que es la iglesia en sí. Entonces, vamos a hablar primero desde nuestra experiencia, lo que hemos vivido, los comentarios que hemos recibido a lo largo de este caminar, tanto cuando éramos más de que íbamos a misa porque nos llevaba nuestra madre, ahora que estamos más metidos en temas de iglesia. Entonces vamos a intentar responder a una pregunta que sería: ¿cuál fue nuestra experiencia más marcada en torno a este tema, ¿verdad? De los prejuicios sobre mi fe, sobre mi religión? Entonces, bueno, muy buenos días, yo soy Guille, un saludo fraterno a todos en el momento en que nos estén escuchando o viendo. Mi experiencia más marcada, como le comentaba allí mientras preparábamos el episodio, podría ser, yo suelo frecuentar mucho como redes sociales, digamos, por ejemplo, esas anónimas, que son, digamos, como que nadie pone su nombre, pero que entre todos es una comunidad que igual se ayudan, ¿verdad? Entonces yo leí un comentario ahí que una persona ponía de que su hermana la estaba invitando a la boda, y la boda de la hermana era con una persona del mismo género, y que él decía que bueno, que no puede ir porque obviamente nuestra fe, nuestras creencias van contrarios a eso. No quiere decir que no respetemos lo que cada quien haga, porque eso se respeta, pero no lo compartimos. Entonces, desde nuestro punto, pues compartimos el mismo pensamiento de él, que era no asistir a esa boda. Y pues él comentaba en su publicación que la hermana había tenido una pareja, que la hermana la sostenía por mero interés, o sea, porque estaba estudiando, la muchacha le pagaba la universidad. Entonces, que cuando ya terminó, la hermana la dejó, y así fueron suscitando muchas cosas. La muchacha se dio cuenta, y bueno, pues al día de hoy, que en paz descanse, la muchacha falleció por depresión porque se dio cuenta de que la hermana de él solo lo utilizaba para eso, solo era bajo un bien material, un bien monetario, puro interés. Pero
lo que me llamó la atención es que nadie comentó, en los comentarios no había un solo, bueno, habían uno más y yo, lógicamente, pero nadie de los demás comentó el hecho de que la expareja de la hermana se murió por depresión a causa de ella, y otro suceso es que la hermana le dejó de hablar 10 años por culpa de una pareja. Entonces nadie comentó esos dos aspectos. Lo que más se centraron es el católico, que era un misógino, que era un intolerante, que no respetaba, que para qué iba aquí, para qué iba allá. Y un comentario realmente negativo me llamó la atención, que decía que si para nosotros, por nuestras creencias, para Dios está malo, ¿por qué no hace algo por evitarlo? Y es ahí donde mucha gente falla, porque Dios, antes de todo, es un caballero y es un señor. Él, si usted no permite que Él actúe en usted, Él no actúa. Él no fuerza nada, porque Él nos entiende, Él nos conoce, y forzando, Él sabe que no va a lograr nada. Entonces, esos fueron los puntos que más me llamó la atención. Y ya para ir cerrando esta parte, el aspecto más positivo fue un comentario que decía que no fuera, porque lo están atacando más por ser católico, y que, como sabemos, en la vida todo el mundo tiene derecho a creer lo que cree que es correcto y a seguirlo, y que debemos respetar esos puntos, pero que a él no le estaban respetando, y nadie hablaba de los dos hechos anteriores, ni de la muchacha que falleció por depresión, ni que la hermana le dejó de hablar por 10 años y que luego volvió como sin nada. Entonces esa es como mi experiencia como más marcada. Al fin hay otras, como que yo adoro imágenes, como que le rezo a la diosa María. O sea, hay muchas, pero creo que la más marcada de los últimos días fue esa. ¿Y usted, G? Yo tengo dos testimonios, digamos, muy puntuales. Uno pasó el semestre pasado en la U, de hecho, que fue una cosa súper extraña, porque bueno, yo estudio arquitectura y hay talleres de diseño, ¿verdad? Entonces, uno de estos talleres, en el ciclo en el que estaba especializado en madera. Y no me acuerdo en qué parte del país una capilla se quemó. Entonces, la capilla era en madera. Entonces, quería, como la misma municipalidad de ahí y todo, quería ahí como reconstruirla o hacerla nueva, ¿verdad? Entonces, las personas que dirigen ese taller decidieron que era un proyecto bueno, ¿verdad? Para realizar en el semestre. La cuestión es que yo no estaba en ese taller, pero en un curso, unos compañeros que estaban en ese taller comentaron de eso. Comentaron que estaban diseñando una capilla y que no sé qué. Y la profesora se transformó, ¿verdad? Ella primero, durante todo el curso, hasta ese momento, ella hablaba de que uno tenía que cuestionarse cosas, que ser de mente abierta y que no sé qué, ¿verdad? Porque era un curso de leer mucho también. Pero le mencionaron eso, que iban a diseñar, y ella se indignó. Ella como, es que no puedo creer que los pongan a diseñar una iglesia católica. Y yo como, ¿qué? Y ella, o sea, podrían ponerlos a hacer algo más interesante, ¿cómo los van a obligar a eso? Y empezó tiró una historia ahí de unos sacerdotes que bueno, fueron malas personas, y cometieron abusos en una isla, y al final los echaron de ahí, pero lo contaba como si eso ya fuera la razón para que ya toda la iglesia se fuera, ¿verdad? Y es como, bueno, no, esas personas se equivocaron, hicieron mal y lo que sea, pero empezó a hablar de eso. También empezó a decir en un momento que es que yo no entiendo cómo existen los católicos, si existe un libro como el Apocalipsis que dice todas esas cosas y que no sé qué. Yo bueno, no le voy a refutar nada,
primero hay que entender mejor el Apocalipsis y el contexto en el que se escribió. Pero me pareció, o sea, eso fue muy, muy reciente, digamos, o sea, fue el semestre anterior, y me pareció raro porque también eso es un ejemplo, pero hay muchas personas que se dicen de mente abierta, pero que se cierran ante la religión, ante la fe católica. Y eso, o sea, no tiene mucho sentido. Es como, si uno se dice mente abierta, tiene que ser mente abierta con todo. Exactamente. Y otra anécdota o testimonio era cuando yo estaba en el colegio. Tengo un amigo que lo quiero mucho, que hace rato no hablamos, pero él era protestante. Uh-huh. Y en conversaciones de colegio, él en un momento me dijo que él no entendía por qué nosotros nos persignábamos, ¿verdad? Yo con completa ignorancia no sabía qué responderle, y él empezó a decir que es que le parecía raro porque la cruz es signo de muerte y que no sé qué. Y yo, eso siguió ahí, y después empecé a escuchar otras gentes, ¿verdad? Otras personas que decían, o sea, ponían la cruz como signo de muerte. Y no, o sea, y yo encontré, ahora, bueno, voy a darme la tarea de buscar eso para hablar con más propiedad. Y es que el persignarse es marcar el cuerpo de uno con el valor que tiene la cruz, es aceptarse hijo de Dios, es encomendarse a la Santísima Trinidad. Y en la primera carta de Corintios, en el capítulo 1, el versículo 18, dice: porque el lenguaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para nosotros que nos salvamos es poder de Dios. Palabra de Dios. Entonces es como, o sea, hasta la misma palabra tiene eso que la cruz, o sea, para el tiempo de Jesús la cruz era la mayor vergüenza, ¿verdad? Era la peor humillación de muerte que podía tener alguien. Pero justamente por eso Jesús utiliza la cruz y la transforma en signo de esperanza, en signo de nuestra salvación. Entonces sí, la cruz es como no es muerte, es más bien vida. Vida, en abundancia. Entonces sí, bueno, por ahí van como mis experiencias de prejuicios que hay que, a veces tampoco hay que ponerse malo, ¿verdad? A veces son prejuicios que nacen de la misma ignorancia. Pero bueno, también nos dimos la tarea, y aquí pasamos a otro bloque, que es ya de forma un poco más generalizada dentro de la iglesia, 12 prejuicios que la gente tiene en la iglesia católica. Pero en esta parte vamos a un poco analizar, ¿verdad?, el por qué se creen esos prejuicios, qué busca la gente al alimentarlos, y si tiene realmente algún sustento esos argumentos. Entonces, digamos, para empezar, vamos a hablar de 4 y ahí los desarrollamos. Bueno, nada más un paréntesis, porque cuando usted dijo lo del Apocalipsis, para que no quede la duda, cuando se refiere al Apocalipsis, la gran ramera, no se refiere a la Iglesia Católica, no, pero rotundo, grandísimo, se refiere al Imperio Romano, en el tiempo donde es la Iglesia, los primeros años donde la Iglesia era perseguida. Entonces, para que no quede la duda, entonces, esa parte. Gracias, Ahí podemos ampliar en otro capítulo. Y podemos ampliarlo en otro capítulo. Bueno, para empezar con esos 12 prejuicios, están, bueno, antes lo mencioné, Guille, adoras a la Virgen María como si fuera Dios, eres homófobo, tienes esa visión de la vida hipócrita y puritana, y estás en contra de los avances de la ciencia. Entonces, bueno, eso evidentemente es mentira, ¿no? Es mentirísima todo. Pero algo, digamos, con ese primer punto de la Virgen María, algo que a mí me parece que también hay como que aflorar un poquito, es que
este país bueno, en muchos países latinos me parece, se caracteriza mucho por la fe a la Virgen, ¿verdad? En México la de Guadalupe, aquí la Negrita. Pero mucho cuando uno entra como en mucha religiosidad o mucho en esto de los rezos, a veces se pierde un poquito, ¿verdad? Sí. Eso de que el centro es Dios y no la Virgen. De hecho, me contaron, yo no lo he visto, que en una oración eucarística, pero como libre, ¿verdad? O sea, no era como algo organizado, fue que alguien llegó ahí y empezó a cantar canciones a la Virgen, y era como, bueno, no. Pero de nuevo, nace como desde la ignorancia, pero eso un poco alimenta ese prejuicio de que adoramos a la Virgen, cuando no es cierto. La Virgen es un gran ejemplo de vida, fue una joven que aceptó el reto más grande que puede haber para un humano, probablemente. Sin duda alguna. Y ella lo llevó a cabo de una manera espectacular. Entonces es un ejemplo para nosotros, es un ejemplo de que ella va a estar ahí, que va a interceder. Y lo vemos, ¿verdad?, en las bodas de Caná, donde intercede por este matrimonio. Pero también por fe tenemos que la Virgen es nuestra madre, porque Jesús lo pone así, poniéndonos a nosotros en el campo de Juan, ¿verdad? Pero es hasta ahí, o sea, es una persona humana, santa, que tuvo una trayectoria de vida muy fuerte y que es un ejemplo para nosotros, pero nunca la vamos a adorar. La veneramos como santa y la admiramos por eso, pero la oración es meramente a la Santísima Trinidad. Exactamente. Y otro punto es como los que no comparten nuestra fe toman como el rezo del rosario, como que nosotros estamos ahí rezando a la diosa María. La verdad es que no. ¿Por qué? Porque hay que primero para lanzar algo hay que profundizar en el tema, porque el rosario no es más que una meditación de la persona de Cristo, porque los misterios hablan de Cristo, el misterio doloroso de la pasión y muerte de Cristo, los misterios gloriosos, luminosos, gozosos, y no sé si yo me quedo nomás. No, esos son todos. Entonces, todos esos misterios hablan de la vida de Cristo. Entonces nosotros lo que hacemos es meditar la persona de Cristo con María. No le rezamos ni a la diosa María, no buscamos como poner a María por encima de la Santísima Trinidad, porque no va así, sino que a través de Cristo, en la acción del Espíritu, tenemos el rosario, que a través de sus misterios podemos meditar la persona de Cristo. Por ejemplo, el último misterio doloroso es ya la muerte de Cristo. Entonces, a través de eso, uno lee el Evangelio, deja un momento de silencio, porque en el rosario lo más importante, siento yo, que es la reflexión personal. Entonces, uno medita esa pasión y muerte de Cristo con la ayuda del Espíritu y con nuestra Santísima Madre María. Y pues el salve pues ya no es más que una oración que nos dejó la mismísima Madre, que es bíblico, que seguramente ampliemos sobre eso en otro episodio, porque no nos daría el tiempo, digamos, como para... porque hay mucho en la Sagrada Escritura de donde sacar que está ahí. No es que nosotros nos lo estamos inventando, no es que... no, está ahí, porque está ahí. Pero creo que la primera parte, nada más para ser breve, creo que está en Lucas 1, el Evangelio de Lucas 1, creo que está la primera parte. No me acuerdo el versículo exacto, pero creo que en Lucas 1 está la primera parte. Eso. Y con la otra parte de lo que digamos que si somos homofóbicos, yo creo que esto como lo comentábamos en la preparación,
Yo creo que esto es como, más que todo, como que la gente agarra las cosas a conveniencia. Porque si yo no comparto los pensamientos de una persona que está en ese movimiento, pues ya para él soy un homófobo. Entonces, no tenemos el respeto para soportar o para respetar, porque tampoco tenemos que soportar ni nada, ¿verdad? Pero no tenemos ese respeto hacia los demás para decir, bueno, este no apoya lo que yo apoyo, no pasa nada. O sea, cada quien tiene derecho a pensar diferente. Una cosa es que una sea verdad y otra cosa es que no. Pero cada quien tiene derecho a pensar diferente. Y con eso es, digamos, como, por ejemplo, porque yo no puedo ir por la calle diciendo, usted es católico. Si me dicen que no, usted tiene fobia a los católicos, veo. Porque no, o sea, no va por ahí la cosa. Si yo veo y digo, no es católico, bueno, no pasa nada. Me gustaría que fuera, pero si no lo es, pues lo respeto. Y así es como se van desarrollando básicamente gran parte de todas las cosas en la vida, del respeto hacia las demás personas por su forma de pensar. Sí, una vez escuchaba a alguien que decía que lo discriminaban porque que le habían dicho como que era muy vulgar, ¿verdad? Estar, digamos, dos hombres agarrados de la mano en misa, o dándose besos. Entonces era como la gran decepción, ¿verdad? Que no podía darle un beso a su pareja porque estaban en misa. Entonces que ya eso era homofobia. Pero realmente, y esto me lo mencionaron cuando yo estaba en pastoral juvenil, hace como 12 años. Pero un señor nos comentaba que es que, o sea, él no es como que está en misa y está apretándose con la esposa, ¿verdad? Uh-huh. Aunque sea la esposa y tenga todo el derecho, es como, no, está en un momento en el que se respeta al Señor y lo que se está viviendo ahí. Exactamente. Es casi que un momento individual. Y es que, y el Papa Francisco también lo decía, no es que seamos homofóbicos, o sea, más bien es lo contrario, más bien la iglesia es y debe de ser un lugar para todos, en donde no importa lo que me guste o qué sé yo, pero que si yo tengo el deseo de conocer más al Señor, de acercarme más a Él, entonces eso es lo único que importa para que esté en la iglesia, el querer mejorar en lo que sea. Un poco cuando estábamos hablando de esto, mencionábamos que todos tenemos problemas, uh-huh. La iglesia, y que eso se enlaza con lo que sigue, de hecho. La iglesia no es un lugar de santos, más bien al contrario, es un lugar de pecadores, es un hospital de pecadores. Entonces, una persona homosexual no debería sentirse excluida por ser homosexual. O sea, probablemente tenga otras cosas que quiera cambiar que sean problemas más serios que ese en realidad. Pero hay otra cosa. En la iglesia, como bien decimos, ¿verdad? No tenemos una visión de vida puritana tampoco, porque más bien nos sabemos pecadores y queremos ir cambiando, ir mejorando cada vez. Uh-huh. Y entonces el hecho de que yo me encuentre en misa una mala persona, una persona que me discrimina por lo que soy, por lo que me gusta y demás, es como de súper mal, pero es esa persona, no es la iglesia. Uh-huh. Que a mí me discriminen en una misa no quiere decir que todo el pueblo que estaba ahí, toda la iglesia me va a discriminar, sino que hay una persona, y es que eso es lo que tiene, digamos, la palabra homofóbico, a veces está como mal usada, ¿verdad? Es como, uh-huh. ¿verdad? Las fobias en realidad son miedos, pero cuando se dice esto, se habla como que odia a la otra persona solo por ser lo que es. Uh-huh. Pero una persona que odia a otra persona no la odia por lo que es, simplemente que en su corazón no tiene cabida para nada más.
Entonces en la iglesia tampoco, o sea, no tenemos una visión de vida hipócrita y puritana, sino que es a partir de la imagen de Cristo que queremos ir mejorando cada vez. Exactamente. Y que nos cuesta, caemos miles de veces, pero el Señor siempre nos levanta. Y el último de este bloque es otra rotunda mentira, ¿verdad? Que estás en contra de los avances de la ciencia. Esto yo lo he escuchado varias veces. También, y era como, ¿qué? O sea, hay un montón de científicos católicos, sacerdotes incluso, que hicieron grandes avances en la teoría del Big Bang, por ejemplo, y demás investigaciones y avances en la ciencia que más bien buscan explicar. Creo que una vez, cuando hablan de la teoría de la evolución, por ejemplo, era como una especie de traducción de toda la historia de la creación del Génesis. Pero el Génesis venía con una forma, digamos, más mitológica, ¿verdad? Para que uno lo pueda entender mejor, pero ya con los avances científicos, se empezó a ver como esta evolución parte de toda esta creación, de todos esos 7 días, de la creación del universo. Que uno dice, bueno, se dice que 7 días, pero esos 7 días eran antes de que existiera el tiempo, ¿verdad? Entonces, más bien la ciencia y la iglesia están muy unidas, van de la mano, porque muchas veces la ciencia nos ayuda a explicar lo que por religión no entendemos, pero otras cosas que la ciencia no puede explicar, por fe las creemos. Entonces, más bien van de la mano. Sí, de hecho van de la mano, porque de hecho yo tenía la noción de que Albert Einstein creía en Dios, entonces pues me di a la tarea de investigarlo. Lo que encontré fue que pues Einstein no creía sí creía en Dios, pero no creía que Dios fuera un Dios personal. ¿Por qué? Pero que sí estaba presente en él y en el sentimiento religioso cósmico. ¿Y por qué? Yo concuerdo mucho con él. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos llevar a Dios, un Dios personal, un Dios a nuestra medida, un Dios a lo que nosotros somos hoy en día, y quedarnos en ese agujero y no salir de él y pretender meterlo a él en ese agujero, en lugar de que él nos saque de ese agujero. Porque, por ejemplo, como dijo el Papa en la Jornada Mundial que acaba de pasar, de la Juventud, el Papa dijo: en la iglesia hay lugar para todos, y es que Dios nos ama tal y como somos, pero hay una diferencia entre eso. Dios nos ama tal y como somos porque Él ve nuestro corazón, pero Él no nos quiere dejar tal y como estamos, porque en nosotros debe haber un cambio, una transformación, y para que esa transformación suceda, debemos de permitirle a Él trabajar en nosotros, porque es solo por medio de Él, la acción del Espíritu, que podemos optar por ese cambio que Dios nos presenta. Entonces, eso básicamente. Y sumándolo a la teoría del Big Bang, pues eso fue como el principio de la causalidad, para demostrar que todo tiene un inicio, que todo tiene algo detrás, porque no podemos pretender que, como yo decía allí, no podemos pretender que de repente vamos en un barco, llegamos a una isla desierta, no podemos pretender que hay una casa ahí y decir, obra la casualidad, una casa. Y no, eso quiere decir o que hay gente durmiendo en la casa o hay gente buscando comida, pero que hay gente que vive en la isla. No quiere decir que fue por obra de la casualidad, porque por obra de la casualidad no surge nada es casualidad. Me llamó la atención una frase que decía: no existen casualidades, existen diosilidades, creo que era la frase, que son las cosas que Dios pone, diosidencias, esa es la palabra, que son las cosas que Dios pone en su lugar, en el momento correcto, en el momento justo,
Entonces, volviendo a la frase, al inicio, Dios nos quiere tal como somos, porque nosotros somos pecadores y siempre vamos a mantener esa línea porque nuestro cuerpo, nuestra carne nos lleva a cosas que nuestro espíritu no queremos hacer, porque es una lucha espiritual. Entonces, Dios nos ama tal y como somos porque Él se hizo hombre y se pareció en todos nosotros menos en el pecado. Entonces Él nos entiende. Entonces es por esa la razón que Él nos ama tal y como somos, pero no nos quiere dejar tal y como estamos en este momento, sino que Él nos presenta un proyecto el cual nosotros tenemos la firme decisión de decir sí o no. Entonces, ¿cuál es la postura que tomaremos ante eso? Si decimos que sí o decimos que no. Ya después de aquí pasamos a otros 4 puntos que tal vez los intentaré un poquito más rápido, pero que son: te crees perfecto y por eso vas diciéndole a todo el mundo cómo vivir, entiendo, te lavaron el cerebro y por eso crees esas cosas, pides dinero para ayudar, pero en verdad la iglesia debería vender todo el oro que hay en el Vaticano, y te la pasas repitiendo esos rezos sin sentido. Todas mentiras. que es curioso porque, bueno, esto ahí les pondremos la fuente. Esto es de un artículo de Catholic Link, no, Catholic.net, que ellos se hicieron la tarea, ¿verdad?, como de hacer estas 12 que son más generales y más típicas, ¿verdad? Y a mí me llama mucho la atención porque es como, digamos, te crees perfecto, no. Todos nos sabemos pecadores y por eso es que vamos a la iglesia, porque nos sabemos pecadores, porque sabemos que dentro de este imaginario de la sociedad de lo que es ser perfecto, o ese imaginario que uno puede tener de lo que es ser un perfecto católico, sabemos que no lo tenemos. Sabemos que tal vez alguien que llegó a ser perfecto católico es un santo y que se le da esa denominación hasta después de que muere y muchos años después, ¿verdad? Entonces es como, no, o sea, sabemos que nos equivocamos y que por eso vamos a la iglesia, pero nosotros no es que vamos diciéndole a todo el mundo cómo vivir. El problema es que tiene que ver con lo que mencionaba Guille al principio, con esto que pasa en esa red social, que la gente se enfrasca en que es católico. Entonces uno está hablando de algún tema existencial, qué sé yo, y uno lo pone desde la perspectiva de uno, pero y la gente le puede estar poniendo atención, pero uno dice que es católico, es como, sí, es que usted lo dice porque le dijeron que lo tenía que decir, y pues no. Sí, de hecho, con eso de, a ver, ¿te crees perfecto? Pues no, pues, como mencioné al principio, o sea, y como dice G ahorita, no nos creemos perfectos porque solo hay un ser perfecto, que es el que nos creó el universo, creó la tierra, creó todo, solo Él es perfecto, nosotros no, porque, y ahí es donde llega el error de la iglesia, de la definición de la iglesia, que es como que todos somos querubines y que vamos ahí a la iglesia y van solo los que son querubines. No va porque decía San Francisco, si no mal me recuerdo, yo no soy una persona buena, soy el peor de todos. Entonces yo lo llevo a mi vida personal, entonces por eso yo voy a misa, porque yo no soy alguien, bueno, hay gente que me dice como ejemplo, todavía no entiendo por qué, no, mentira, pero son esas partes donde uno dice, wow, uno realmente va para querer cambiar, y si uno sale de la misma forma como entró, algo anda mal, ya sea con nosotros o con el entorno, pero algo anda mal. Entonces, y mayormente es con nosotros, porque nos distraemos con cualquier cosa, pensamos cualquier cosa. Entonces esas son muchas cosas que nos llevan a llevar
algo contrario, una definición contraria. Y con eso también de que te lavaron el cerebro, o sea, pues yo sin serle sincero, o sea, todavía no recuerdo, no tengo como el carnet de cuando me lavaron el cerebro, pero es que, a ver, y esto va de la mano con el consejo que vamos a dar al final, que es tener la molestia, se puede llamarlo así, de profundizar. Porque si usted habla de la ignorancia, porque la ignorancia es muy atrevida, si usted habla de la ignorancia, pues va a soltar pura calumnia, porque no sabes de lo que está hablando. Entonces, sin embargo, si usted sabe lo que está hablando, pues ya son otras cosas, son otra parte. Entonces, por esa parte es más como para resaltar eso. Ahí quisiera agregar que a modo de invitación, que más bien hay que hacer lo contrario, o sea, nos lavaron el cerebro, es que es demasiada ciencia ficción, pero tiene que ver con eso de que uno obedece a todo así como ovejas, ¿verdad? Uh-huh. Que el Señor lo utiliza como metáfora, pero es otro tema. Pero más bien no debemos ir siempre tan así, tenemos que confiar en el Señor y en lo que nos dice y tenemos que obedecer, evidentemente, pero siempre, y el Papa Francisco también lo hace, siempre se nos invita a cuestionar, a que si vemos algo que no está bien, de hablarlo, sacarlo a relucir o ver cómo hacer para mejorar la situación. O sea, si por ejemplo un sacerdote que es como el que tendría más autoridad en un templo está haciendo algo mal, uno tiene el derecho y el deber de hacérselo ver. Uh-huh. Y no simplemente agarrar como eso, el que tenga el cerebro lavado, entonces bueno, no, si el padre lo hace está bien. ¿Por qué no? O sea, al final es como algo que dijo Guille antes de que el Señor actúa en uno si uno se deja, pero hay veces que incluso un sacerdote no tiene, puede no tener su mejor día y no sentirse inspirado por el Espíritu Santo. Entonces puede decir algo que no es, y aunque tiene la responsabilidad de aclararnos cosas, se puede equivocar igualmente porque sigue siendo un humano. Entonces, más bien te lavaron el cerebro, si la gente lo dice, tal vez algo percibe, pero desde la ignorancia, evidentemente, pero uh-huh. Igual formarse, cuestionar, eso ayuda mucho para que también nuestra fe no sea de algo que se dice, sino que sea algo que realmente tengo integrado en mi ser, ¿verdad? Uh-huh. Otra que se dice, ¿verdad? Es de pides dinero para ayudar, pero en verdad la iglesia debería vender todo el oro que hay en el Vaticano. Gran parte de esas riquezas que están en el Vaticano no se pueden vender, o sea, son patrimonio. Son patrimonio. Entonces, no es como que el Papa Francisco tenga así su silla de oro y es de él, no. Eso todo lo que se declara patrimonio histórico de la humanidad y demás, eso casi que queda completamente ajeno a la persona que lo usa, y en todo el Vaticano es así, y uno ve, digamos, en misa, que tiene que ver con esto, yo me cago, ¿qué? Había gente que decía, hay gente que a veces dice, de hecho, que por qué uno tiene que darle plata a ¿verdad? En el platillo que dicen. Uh-huh. Porque uno tiene que dar plata y que no sé qué. Bueno, primero uno no tiene que, es una contribución que nace del corazón, pero también aportan de que es que todo eso se lo dejan los padres, porque no tienen que pagar impuestos y que no sé qué, y yo, y digamos, si pensamos en nuestra parroquia, la que sea, que sea la que cada uno de quienes nos ven y de nosotros, la parroquia tiene igualmente gastos de luz, tiene gastos de salarios. Uh-huh.
los coros por lo general no cobran, pero siempre se les reconoce una contribución por haber animado y demás. Entonces, dentro de una parroquia hay un montón de servicios que de algún modo la misma parroquia intenta subsistir para poder cumplir con todos. Entonces no es como que el padre se deja todo lo que recogió en todas las misas y no hace nada de él, ¿verdad? O sea, no, hay un montón de gastos que no se toman en cuenta cuando se dicen estas cosas. Y más bien, antes estaba leyendo, más bien el Papa Francisco ha incentivado a que intentemos generar más fondos para ayudar a los pobres, porque sí, organizaciones que hayan así como de ayuda no son muchas y siempre hace falta. Y bueno, esta última yo creo que usted la respondió antes cuando hablábamos de la Virgen, ¿verdad? Te la pasas repitiendo rezos sin sentido. Que no, o sea, al final el rezo del rosario, que es el que más personas pueden conocer, tanto católicos como no católicos, es una meditación, por eso se repite, por eso se interioriza. La idea, digámoslo así, el estado mental de uno en un rosario es que el alma de uno está en completo silencio, meditando la palabra del Señor a través de los misterios. Pero no son rezos sin sentido. Hay muchos rezos, eso sí, que nacieron desde la tradición, pero pensemos un poco, que ayer nos mencionaban algo de eso. Antes la palabra, por ejemplo, la palabra era hablada, no era escrita. Igual todas las oraciones se escuchaban y se repetían porque las personas no sabían leer. Y tal vez estaban iniciando. Yo no sé quienes nos ven, pero yo cuando empecé yo no sabía orar, ¿verdad? Y he visto que eso es algo como muy, muy normal, o sea, uno no sabe orar, pero conforme va aprendiendo, va practicando, va teniendo una relación más cercana con el Señor, uno va haciendo mejores oraciones, digámoslo así, y no porque la oración tenga que ser espectacular, pero tiene que ser sincera. Y a veces uno no tiene idea cómo expresar en palabras lo que uno siente. Y mucho de eso también vienen de los rezos. Los rezos, las oraciones así rezadas, nacieron de ahí. Y de hecho, ya en mi vida personal, en mi familia tenemos una oración para comer, ¿verdad? Antes de comer, que ya la pastoral todos se la sabe. Sí. Y mi mamá nos la enseñó para que oráramos por los alimentos. Y uno puede quedarse como, es que es un rezo sin sentido, ustedes nada más lo repiten y eso. Pero no, viene un poco de una tradición familiar, pero que siempre nos ayudó a cómo agradecerle al Señor por los alimentos y cómo pedirle al Señor que nos caigan bien. Y no sé si quiere agregar algo más. Pasamos a los otros puntos. No, si quiere mencionamos los últimos puntos de una manera, digamos, como breve, para no alargarnos tanto. Sí. Y que no se vuelva esto como un monólogo para no aburrir, porque no es la idea. Sí, entonces los últimos que se desarrollan escondes todo ese montón de misterios y secretos, sobre todo lo que pasa en el Vaticano, cuando uno para entrar al Vaticano uno puede entrar como cuando quiera casi. Bueno, sin tener la plata para ir. Seguro solo escuchas música cristiana y aburrida. Que esta la contestamos en coro, él no. Eres tremendamente aburrido. Tampoco, no. Mentira. Y eres un conservador cerrado. No. Mentira. Incluso son más cerrados los que se dicen de mente abierta. Sí, mente abierta. Pero bueno, ¿qué podemos rescatar de todo esto? Es que, bueno, los prejuicios muchas veces nacen de la ignorancia más inocente, ¿verdad? Uh-huh. Pero también muchas veces tienen una connotación de ataque, ¿verdad? Como ¿verdad? Ese escondes un montón, como poniendo, bueno, en el Vaticano son todos corruptos. Uh-huh. Y entonces como
buscando que uno empiece más bien a desconfiar y empieza a alejarse de la iglesia o pasarse a una secta, ¿verdad? Ujú. Pero podemos rescatar que si sabemos, o sea, si vemos esos prejuicios y podemos decir con seguridad que no son verdad, eso también significa que nosotros hemos crecido un poquito en la fe para poder comprender eso. Y ya para ir cerrando, tenemos que pensar también cómo afecta nuestra vida espiritual, cómo podemos terminar con estos mitos y prejuicios y cómo tomarnos esos prejuicios. Al final yo considero que solo informándonos podemos refutar esos prejuicios, porque aquí se mencionaron 12 y después nosotros hablamos como de 3 más, bueno, antes, y todo bien, pero prejuicios, yo estoy seguro, y de hecho sería interesante hacer como esa dinámica que pongan en comentarios, como qué prejuicios han recibido de la iglesia, porque siendo los prejuicios ataques, hay cualquier cantidad. Y cada vez más personales y más ingeniosos incluso. Pero tenemos que saber que no es verdad, o sea, que nacen desde la ignorancia y desde un ataque, pero que si seguimos en nuestra fe y nos informamos, eso no debería afectarnos espiritualmente, sino más bien impulsarnos a seguir, porque si estamos siendo atacados es porque vamos por buen camino. Entonces tomarlos así como bueno, es algo que la gente cree, pero que no es verdad. Y nuestra realidad es más bien ver que si decimos, por ejemplo, que todo lo contrario a aburridos, es con la plena confianza de que más bien somos alegres en el Señor, somos alegres en recibir la palabra y analizarla. Y bueno, un poco por aquí lo vamos a dejar. Vamos a pasar a una sección que empezó en el capítulo 2, que es de un consejo hacia las personas que nos ven y nos escuchan. Entonces, adelante. Bueno, el consejo es, como mencioné anteriormente, formarse un poco más en la fe. Y no tomarlo tan como a personal, porque digamos, si usted tampoco comparte la fe, pues no es como obligar a que se forme en la fe católica, sino más como interiorizar, como darse la tarea de investigar para ir acabando con esta cantidad de prejuicios, porque la iglesia tiene mucho de dónde investigar, de dónde conocer. Está la historia, los escritos, las encíclicas, las sagradas escrituras, o sea, hay un montón de lugares donde podemos consultar antes de expulsar algo que no es cierto, porque todo, y no solo para esto, sino para todo debe ser desde el conocimiento, porque si hablamos desde la ignorancia, podemos herir a otra persona, como decía Jesús. Han oído ustedes de que no matarás, pero yo les digo, o sea, ahí hace una reforma al mandamiento no matarás, que no es solo matar a alguien físicamente, que ya debe existir, sino que con la lengua de nosotros, con las calumnias, también estamos matando a esa persona, porque estamos haciendo que a otra persona entre en una incomodidad o ¿cómo se puede decir? En ese sentimiento de sentirse triste, de sentirse solo, y que tome decisiones que no son propias de esa persona, que esa persona estando bien no las tomaría. Entonces eso es como más el consejo, como formarse más en todos los aspectos, no solo en en todos los aspectos, para que vayamos cortando de raíz todos esos prejuicios hacia las demás personas, hacia la iglesia y hacia nuestra vida diaria. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram como Discípulos del Siglo XXI, también en la página de Facebook de la Diócesis de Alajuela, que es donde se publican los podcasts, y en la página también de YouTube de la Diócesis. Y bueno, recordemos, sigamos siendo discípulos del siglo XXI.
Católicos por convicción y desde la tradición, la fe en el siglo XXI, Castilla y Pureza. Jesús amigo y hermano, nuestra realidad, nuestro día a día. Somos discípulos del siglo XXI.